Licenciada, muy buenas tardes. Mi nombre es Yarixa Vigil y las integrantes del grupo son Jacqueline Panameño y Catherine Ayala. En este día vamos a realizar el laboratorio número 2, la cual consta de 2 preguntas que son: ¿quién es el titular del poder y qué hace que una constitución sea legítima? Para esta ocasión vamos a entrevistar a 3 abogados de diferentes cargos. A continuación se les hará presente. Buenas tardes, licenciada. En este día vamos a entrevistar al licenciado Armando Ramírez con las siguientes preguntas. ¿Quién es el titular del poder? Bueno, en este caso nosotros tenemos 2 aspectos a considerar. El primero de ellos es el que establece la Constitución, donde sabemos que el poder reside en el pueblo y el pueblo es quien delega ese poder a un funcionario o empleado público. Entonces ya la Constitución establece que los funcionarios públicos no van a tener más facultades que las que previamente establece la Constitución. Significa esto que estos van a proyectar toda su actuación en pro de los ciudadanos, que son realmente quienes le han delegado ese poder. Esa sería la respuesta. Gracias. La segunda pregunta es: ¿qué hace que una constitución sea legítima? Bueno, de igual manera tenemos varios factores que hacen que sea legítima. Podemos nosotros entender que la Constitución consagra dentro de su contenido tanto aspectos de organización como la regulación o garantías de los derechos individuales y colectivos. Significa esto que ha sido creada de manera tal que ha incluido a todas las personas y todas las personas, todos los ciudadanos de un estado la reconocen y le dan validez al contenido de la Constitución. Bueno, estas han sido las respuestas del licenciado Armando. Continuando Muchas con gracias. las entrevistas, ¿verdad? Estamos con el licenciado Julio Funes, que nos va a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Quién es el titular del poder? Bueno, es que el tema del titular del poder es, nosotros tenemos un país que está prácticamente regido por 3 poderes del Estado: el ejecutivo, legislativo y judicial. Cada uno es un órgano que no debe de existir injerencia de un órgano o del otro. Algunos lo conocen como órgano, otros como poder, pero son 3 poderes que rigen el Estado salvadoreño. La persona que está en estos cargos son las que ejercen el poder. En el caso del Ejecutivo, la máxima autoridad es el presidente de la República, el vicepresidente, sus ministerios y las personas encargadas de las autónomas. En el caso del sistema judicial, pues comenzamos que la Corte Suprema de Justicia y todas las personas que están en cargos importantes ejercen el poder. Un juez ejerce poder, un fiscal, un defensor público. Entonces, dependiendo del cargo, así es la función y así es el poder que ejerce la persona con el cargo. Igual en el tema del legislativo, los 84 diputados que posteriormente van a pasar a ser 60, estos 84 diputados, su función principal es crear leyes, modificar leyes o derogar incluso leyes. La siguiente pregunta es: ¿qué hace que la Constitución sea legítima? La legitimidad la da el pueblo. Por ejemplo, jurídicamente hablar de el territorio, el pueblo y el gobierno juntos hacen la república. Cuando se habla de quién le da la legitimidad, cada uno tiene una función, pero el pueblo es el que tiene el poder de legitimar. Bueno, de hecho, el pueblo elige incluso a sus gobernantes. ¿Para qué los elige? Confía en que van a administrar los bienes del pueblo. Entonces, literalmente lo podríamos decir de que el pueblo y el gobierno tienen una relación intrínseca en un territorio que se llama El Salvador. Entonces, al final todos legitiman la Constitución cuando la ley se cumple y no queda en letra muerta. Perdón, del licenciado Funes. Buenas noches, licenciada. En esta ocasión estamos con el licenciado Omar, el cual nos dará respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cómo están las cosas? Vamos a ver. ¿De qué Bueno, Sí. buenas noches, primeramente.
Solo consta de 2 preguntas. Ajá. Vaya. La primera pregunta es que si, ¿quién es el titular del poder? De acuerdo con la Constitución, el poder es ejercido por los ciudadanos, ¿verdad? Por el pueblo, ¿no? Y los ciudadanos se lo delegan a, a- en principio a una, digamos, asamblea constituyente que representa para hacer una constitución, para autorizar una constitución. Y el poder originario es de los ciudadanos, ¿no? Pero para poder redactar una constitución se necesita de una asamblea constituyente y esta pues se encarga de producir esa constitución. De allí, a partir de la Constitución, como tiene naturaleza política y naturaleza jurídica, la naturaleza política de la Constitución está referido precisamente a la organización del poder ya institucionalizado, ¿no? Entonces, en ese contexto, la Asamblea Constituyente, cuando crea los órganos del ejercicio del poder, también les atribuye, les da competencias y les concede también atribuciones. Así se crean generalmente los 3 órganos principales, no solo esos, hay más en la Constitución, pero el legislativo, el ejecutivo y judicial son los principales en un estado republicano, donde el ejercicio del poder está repartido, pero ya el ejercicio del poder derivado, ¿no? Es decir, la Asamblea Constituyente, el constituyente, le otorga a estos órganos y a otros como la Fuerza Armada, Tribunal Supremo, Ministerio Público, etcétera, ciertas funciones y ciertas competencias que van a ejercer dentro de los límites tanto de la Constitución, de las atribuciones que tienen, como también de las leyes que la Asamblea Legislativa crea, porque también a la Asamblea Legislativa le da esas atribuciones de poder crear leyes. Siempre son poderes derivados. El poder originario es el poder del pueblo, entonces por allí está el ejercicio del poder. Es ¿qué hace que una constitución sea legítima? Ya de una constitución habría que ver algunas cosas allí. Primero, el hecho de que una constitución va a ser legítima si está contenida con ciertas características del constitucionalismo, ¿no? Lo primero de ellos es que una constitución, desde la perspectiva social, va a ser legítima si ha sido realizada conforme con el procedimiento que la misma sociedad ha creado. Como por ejemplo, un plebiscito donde las personas consideren o voten si se necesita una constitución, por ejemplo. La otra circunstancia es, esta es una, digamos, legitimación democrática, ¿no? Pero también hay cierta legitimación en la Constitución respecto de los contenidos materiales que la misma Constitución tiene. ¿Por qué? Porque dentro del constitucionalismo, una Constitución debe proteger ciertos valores fundamentales, ciertos bienes de la sociedad, ¿no? Es decir, tiene derechos y tiene valores que se protegen como bienes preciados para la vida en sociedad, como por ejemplo los valores trascendentales, los valores constitucionales, la dignidad humana, la igualdad, la libertad, la justicia, etcétera, ¿no? Y también la protección del catálogo de derechos fundamentales y de derechos constitucionales que, digamos, son ciertas facultades que se le concede a los ciudadanos frente al ejercicio del poder para que el poder mismo no violente o no vulnere esas esferas jurídicas concedidas a los ciudadanos. Y también hay ciudadanos que también ejercen un poder, ¿verdad? Como por ejemplo los bancos respecto de los ciudadanos, ¿no? Que ejercen un poder fáctico
que los ponen en una situación de poder afectar derechos de las personas. Es decir, los derechos fundamentales son derechos de las personas que en relación con el poder son el grupo más débil o más vulnerable, ¿no? Entonces, eso legitima precisamente a la Constitución por el lado democrático, por el lado del reconocimiento material y también la legitima desde el punto de vista político, que es la norma que crea a los órganos del ejercicio del poder. Y en ese contexto, la misma norma constitucional se incardina, digamos, en la cúspide de el ordenamiento jurídico y de ella se, digamos, irroga hacia abajo, hacia todo el ordenamiento infraconstitucional, todos esos contenidos materiales, valores, principios, derechos, atribuciones, obligaciones, competencias, etcétera. Bueno, pues gracias, licenciado. Esas eran las dos preguntas que teníamos. Por supuesto, gracias a ustedes por también darme la oportunidad de comentarles estas cosas. Bueno, muchas gracias, licenciada. Hasta acá ha llegado nuestra participación y entrevista con los distintos abogados que se especializan en el derecho y asimismo el docente en la política. Gracias.